El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala civil de decisión, se constituye en audiencia pública de sustentación y fallo en el proceso ejecutivo mixto de José Uriel Ávila Calderón contra Alicia Socha Pinto. La sala está conformada por los magistrados Elwin Guillermo Abreu Triviño, Adriana del Socorro Largo Taborda y Lianaída Lizarazo Vaca, quien la preside. Se concede el uso de la palabra a los apoderados aquí presentes a efectos de que se identifiquen, iniciando el apoderado de la parte demandante. Sí, buenos días, honorables magistrados. Mi nombre es Marcelino Martín Gómez. Mi cédula es 3.096.425, tarjeta profesional 98.505. Mi domicilio es la carrera quinta, número 1614, oficina 607, y actúo como apoderado de la del demandante. Mi correo electrónico mmartinasesorías@hotmail.com. Muy buenos días, honorables magistrados, para ustedes y para los presentes. En calidad de apoderado de la demandada Alicia Socha Pinto, me presento. Mi nombre es Héctor Mauricio Izquierdo Garzón. Me identifico con la cédula de ciudadanía número 80.434.952 de Bogotá. Tarjeta profesional de abogado 19574 del Consejo Superior de la Judicatura, con domicilio principal y profesional en la avenida Caracas número 28A69, oficina 502, edificios civiles de la ciudad de Bogotá. Mi número telefónico fijo el 789-8706, mi número celular 301-637-0079. Mi correo electrónico para notificaciones judiciales es hmizquierdo1@gmail.com. Se inicia entonces la etapa de alegaciones. Para tal efecto se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, quien es la parte apelante. Contará hasta con un término máximo de 20 minutos. Se concede el uso de la palabra a fin de que sustente el recurso de apelación que interpuso frente a la sentencia de primera instancia y limite su sustentación a los puntos específicos que usted señaló ante el juez acuo como materia de inconformidad. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, su señoría. Me permito sustentar el recurso de alzada haciendo hincapié en el escrito presentado referente a que la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito adolece de un estudio minucioso respecto a la valoración conjunta de la prueba, específicamente que da al traste con el artículo 280 en concordancia con el artículo 241 y 242 del Código General del Proceso, toda vez que no realizó o no tuvo presente parte de la documental aportada Doctor, le voy a pedir un favor, es que como hay otras audiencias que interfieren, le solicito que hable más fuerte, así su intervención queda mejor para efectos del registro. Entonces, sí es tan amable. Perfecto, doctora. Permítame, yo me pongo un poquito como... Bien. Concluía que no realizó el juez tercero civil del circuito un estudio minucioso y conjunto respecto a la valoración de las pruebas aportadas y no valora el interrogatorio de parte que rindió el demandante el día 16 del mes de julio del año 2013. Tampoco valora o realiza un pronunciamiento respecto a la liquidación que se aportó con la contestación de la demanda, donde manifestamos que esta liquidación fue hecha de puño y letra del demandante. Tampoco se pronunció y tuvo en cuenta el plan de pagos que aportamos al proceso
en el debido interrogatorio y que el juez que realizó el interrogatorio se lo puso de presente, no se hizo una valoración respecto a la información contenida en esta liquidación, en este plan de pagos, perdóneme, tampoco se pronunció y tuvo en cuenta que con la contestación de la demanda nosotros aportamos una fotocopia de la letra de cambio por valor de 18 millones de pesos que corresponde al título número 8 del cobro aquí perseguido, y tampoco tuvo en cuenta que se aportó o hizo un análisis respecto a las fechas de creación de los títulos que dan al traste con lo que él afirma en el interrogatorio de parte y que me permitiré puntualizar. Ahora bien, hemos manifestado que en el escrito, como su señoría me lo solicita, me pronunciaré puntualmente con respecto a lo pronunciado acá. Referente al interrogatorio de parte, me permitiré hacer las siguientes anotaciones. En la pregunta número 2 del interrogatorio, que obra folio 72 del expediente, en la primera página del interrogatorio, la pregunta número 2, la cual me permitiré leer, dice: preguntado, indique al despacho si la señora Alicia Socha en alguna oportunidad incurrió en mora frente a las obligaciones que aquí nos ocupó. En caso afirmativo, ¿desde qué fechas? Contestó: siempre incurrió en mora desde el inicio de los préstamos. El comienzo es desde el 25 de marzo del año 2010, donde esa fecha incurrió en mora, dice. Entonces, aquí esto nos permite establecer que el interrogado confiesa que la señora desde el año 2010 presentó mora, desde el inicio de los préstamos, que es el año 2010. Aquí dice marzo, pero realmente la fecha es octubre de 2010, que es cuando se crean los títulos. Y cuando se crea o se firma la escritura pública de hipoteca abierta de cuantía indeterminada, celebrada en la notaría 19 el día 25 de octubre de 2010, que es la misma fecha que se relaciona en los títulos que fueron base de creación del primer préstamo, por valor de 40 millones de pesos. En segundo lugar, en el interrogatorio de parte también soslayó el acuo lo manifestado por el demandante, perdóneme, cuando en la pregunta número 12, que me permito leer, preguntado: diga cómo es cierto, sí o no, que el préstamo inicial es por la suma de 40 millones de pesos. Contestó: sí. O sea, tenemos dos cosas ya dos indicios que soslayó el juez de primera instancia. Uno, que la señora quedó en mora desde el 2010. Y dos, que el préstamo inicial fue por 40 millones de pesos. En la pregunta yo las tengo numeradas acá acorde con el escrito. En la pregunta número 22, que obra folio 74, en la segunda hoja del interrogatorio, preguntado: sírvase decir cómo es cierto, sí o no, que usted entregó 4 cifras adicionales al préstamo inicial a la señora Alicia. Hace una anotación al despacho. El despacho deja constancia que el deponente está revisando una libreta que trajo consigo. Contestó: sí, señor. ¿Esto qué nos permite? Establecer: el préstamo inicial fue por 40 millones de pesos y adicional, después de eso, entregó 4 cifras más. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante estos indicios? Porque hemos manifestado desde la contestación de la demanda que falló, que no obedece a la realidad cuando el señor manifiesta que fueron 4 títulos iniciales por valor de 45 millones de pesos. Aquí se está demostrando y está aceptando que fueron 40 millones de pesos correspondiente a las 3 primeras letras por valor de 5, 15 y 20 millones de pesos correspondientemente. Que si observamos esos títulos, también nos permite ver claramente que la numeración de esas letras es consecutiva. La terminación de la primera letra termina en 745, los 3 últimos dígitos, la segunda 746 y la tercera 747. Total, nos permite corroborar, es otro indicio, que efectivamente el préstamo inicial fue por 40 millones de pesos y no como lo argumenta con el diligenciamiento de las letras
porque en el diligenciamiento de las letras él coloca 4 títulos con la misma fecha, 25 de octubre de 2010, lo cual quiere decir que el préstamo inicial fue de 45 millones, acorde con el diligenciamiento de las letras. No, el préstamo inicial fue por 40 millones de pesos, correspondiente a 3 títulos. Y es importante esto porque esto nos lleva a otro indicio, que es el plan de pagos que nosotros argumentamos que el demandante le entregó a la señora. En ese plan de pagos se observa que, uno, se establece un capital que es 40 millones de pesos, lo cual corrobora lo que yo estoy diciendo. Segundo, se establece que el plazo es comprendido por 60 cuotas. Hace la relación de 60 cuotas. Y las cuotas corresponden a 1.294.000 cada una. 60 cuotas de 1.294.000 pesos. Y esto también es importante porque nos lleva a otro indicio, a determinar que está dentro del proceso, que es que el primer pago que realizó la señora fue por valor de 1.294.000 pesos. Y ese primer pago lo realiza ella y el señor expide un recibo y así lo manifestó en el interrogatorio de parte. En la pregunta número 17, preguntado, que me permito leer, diga cómo es cierto, sí o no, que la señora Alicia canceló el 1 de diciembre de 2010 por valor de 1.294.000 pesos y usted expidió un recibo. Contestó, sí expedí el recibo. Todo esto nos lleva y nos remite también a la liquidación que nosotros presentamos, que la pasiva presentó con la contestación de la demanda. Liquidación que estamos diciendo que fue realizada de puño y letra del señor y cual él no aceptó, pero que si analizamos los datos que están establecidos acá, nos permite hacer una concatenación referente a cuál fue la verdad del negocio jurídico que subsistió y por el cual se giraron las letras base de soporte de la obligación. Aquí se realiza una liquidación que divide 3 partes. Liquida inicialmente 40 millones de pesos, posteriormente otros 3 préstamos por valor de 20 millones de pesos y un último préstamo por valor de 5 millones de pesos. Esa liquidación da 21.363.000 pesos. Y si a esa liquidación le descontamos los abonos que realizó la señora, nos queda un capital de 18 millones de pesos, que es el título número 8 que no reconoció el señor, que mirando su libreta solamente aceptó que eran 7, porque inicialmente fueron 3 y posteriormente acepta que fueron 4 más para un total de 7, lo cual deja por fuera el título número 8, porque efectivamente este título obedece es única y exclusivamente a la liquidación de los intereses por los cuales la señora venía atrasada y por lo cual el señor elaboró la liquidación y lo liquidó sobre el capital adeudado, es decir, sobre 65 millones de pesos, que es el valor real que él prestó y que se soportó con 7 títulos, y que el título número 8, la letra de los 18 millones de pesos, obedece única y exclusivamente a la liquidación de intereses y no como fruto de un negocio o como fruto de un préstamo. Es decir, se capitalizan acá esos intereses y posteriormente el señor, una vez capitalados esos intereses, los incluye dentro de las letras correspondientes frente a otras observaciones que hicimos acá en el escrito de apelación, que es el anatocismo. De tal suerte que tenemos, haciendo este pequeño análisis más detallado de la documental aportada, pues quedamos al traste con lo efectivamente manifestado por el ACO frente a que la demandada no probó las excepciones propuestas. La documental aportada y el estudio minucioso y concienzudo nos lleva a demostrar que sí prueba lo siguiente. Con el plan de pago se está probando que efectivamente había unas instrucciones, había un consenso respecto a por qué se giraban esas letras en blanco y de que había un acuerdo de que esos préstamos iban a 60 meses. Y este acuerdo se estipula entre las partes y hay un documento soporte,
¿sí? Con unos indicios que nos llevan a establecer que efectivamente son 40 millones, que es una cuota de 1.294.000, que la demandante pagó esa cuota en primera medida, que hay un soporte dentro del plenario, dentro de la parte documental, que así lo aceptó el demandante. Que no es cierto que estas letras, las 4 primeras letras, tengan esa fecha de origen. Se diligenció los espacios en blanco, ¿sí? Y se diligenciaron al acomodo del demandante, no con la realidad del negocio jurídico surtido, que interpreta adicionalmente, erróneamente, el demandante, que hace una manifestación respecto a que, si me lo permite, hace una manifestación respecto, en la pregunta número 10 del interrogatorio de parte, que obra folio 73, contesta, se habló verbalmente de que eran 2 meses de plazo y además está en la escritura de constitución que el momento en que estuviera en mora se cobraría el capital. Es decir, el señor conlleva la autonomía del título, de la letra del título valor a la autonomía de la garantía. Confunde, rompe la autonomía del título valor, ¿sí? Que está frente a los espacios en blanco, y se soporta en que la garantía hipotecaria, la hipoteca abierta de cuantía indeterminada, está determinado la autorización, pero pues como sabemos el título valor es autónomo frente a su creación y frente a las condiciones bajo las cuales se crearon, y las condiciones bajo las cuales se crearon es que era un préstamo que iba a un plazo de 60 cuotas por valor de 1.294.000, y como ya lo manifesté, que efectivamente la demandada aquí pagó la primera cuota. De tal suerte que frente a la figura del anatocismo se da palpariamente, o sea, es evidente que ese título octavo, el cual el señor no tiene en su mente como que haya entregado el dinero, él tiene en su mente 7 títulos. El título 8 no lo tiene presente ni lo tiene en su libreta porque no obedeció nunca a un giro de dinero, sino obedeció a una liquidación de unos intereses ilegales, porque además lo liquida al 2.5%, y como anexamos la tabla de la superintendencia bancaria para esas fechas, inclusive está por encima del interés de mora en muchas ocasiones. Entonces nos conlleva a determinar que se da la figura del anatocismo, se da la figura de la regulación de intereses, y se da la figura de inexistencia del valor que se pretende cobrar respecto al título de 18 millones de pesos, porque esos intereses se están cobrando ya dentro del valor de las otras letras. Entonces, bajo estas consideraciones, respetuosamente solicito o ratificarme de las solicitudes presentadas en el escrito de apelación referente a la modificación de la sentencia. Y en estos términos queda planteado el sustento, honorables magistrados. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante. Hasta máximo 20 minutos. Gracias, su señoría. En primer lugar, debo destacar que aquí estamos frente a unos títulos valores que prestan mérito ejecutivo y que de por sí pues no admiten otro tipo de pruebas para demostrar su contenido literal, conforme a lo respalda pues las normas comerciales y las normas de procedimiento civil y normas civiles. Son documentos que tienen obligaciones autónomas, claras, expresas, actualmente exigibles, y donde además los títulos valores base de la ejecución existe una garantía hipotecaria, como es nuestro caso, que proceden de manera directa contra el obligado suscriptor aceptante y no están sujetas a otro tipo de pruebas. En segundo lugar, por declaración expresa en la garantía hipotecaria, la demandada facultó expresamente al demandante para que en el evento de incurrir en mora
de pago de capital o de intereses o en cualquiera de las obligaciones adquiridas, el demandante podría declarar extinguido cualquier fecha, cualquier plazo que se hubiera otorgado. Y en base a eso, obviamente, siendo unos documentos plenamente válidos, tenía la autonomía y la facultad para iniciar la presente acción, la acción ejecutiva mixta que se está llevando a cabo. En tercer lugar, es contradictoria, digamos, las peticiones que se hacen con el recurso de apelación, en el sentido de que la demandada, desde la contestación de la demanda y durante el desarrollo del proceso, reconoce y acepta haber suscrito los títulos valores base de la acción y haber otorgado la escritura pública con garantía hipotecaria, lo que faculta doblemente a mi poder dante para ejercer las acciones que se están ejerciendo mediante esta demanda. Por otro lado, la demandada no demuestra haber pagado las obligaciones exigidas mediante la presente acción ejecutiva mixta. Igualmente, los precarios abonos que inicialmente pudo haber hecho ya estaban descontados de las pretensiones de la demanda, por lo que ruego al honorable tribunal que se mantenga la sentencia de primera instancia. De todo esto se concluye que no existen razones fácticas ni jurídicas que invaliden de manera alguna el contenido ni las obligaciones expresamente incluidas en los títulos valores base de la acción. Respecto a las afirmaciones de la demandada de espacios en blanco, por solicitud de ellos se practicó una prueba grafológica en donde el perito concluyó dos aspectos fundamentales: que los títulos de valores habían sido diligenciados por una misma persona y esa misma persona es el demandante. En segundo lugar, no estableció que haya diferencia entre en el contenido de los títulos valores en cuanto se haya firmado en diferentes épocas las obligaciones o fechas o demás, lo que concluye se puede concluir y desde luego que es una prueba previamente válida que los títulos se llenaron en una misma oportunidad. Decir que se revoque la sentencia en su integridad y demás, como lo dije inicialmente, es totalmente contradictorio a que la demandada ha aceptado la suscripción de los títulos valores y las obligaciones en ella contenidas. Respecto al título que menciona de que son intereses, por ninguna parte se dice ni en el, para que fuera así debiera haber un escrito aparte o un escrito en el cuerpo de tal título que dijera que se tratara de unos intereses. Respecto a una supuesta liquidación manuscrita, debo advertir, como lo hice en el momento de contestar las excepciones de mérito propuestas en el juzgado de origen, resulta que no le asiste razón porque no coinciden ni con las cantidades, ni con los intereses, ni la tasa de intereses pactada, y mucho menos es un escrito que no tiene firma alguna. O sea, no se sabe quién lo creó, ni quién lo suscribió, ni quién es el obligado. Y respecto a una tabla de una obligación a plazos que se menciona, tampoco está suscrito ni por la demandante ni por el demandado, lo que quiere decir que son documentos apócrifos que no se pueden tener en cuenta. Y por último,
en la hipótesis de que se hubiera dado un plazo de 2 meses, 6 meses, un año o qué sé yo, pues obviamente que dentro de las cláusulas de la escritura hipotecaria, y así no existiera esa garantía hipotecaria, es un principio de cualquier obligación contenida en un título o valor. En el momento en que se vence el plazo o no se cancelen los intereses pactados, la ley faculta al tenedor o al beneficiario de estos títulos o valores para exigir de manera inmediata el pago de la totalidad de las obligaciones por el incumplimiento en el pago de cualquiera de los emolumentos contenidos en los títulos valores. Total de que no se necesitaba pedirle autorización a la demandada para ejecutar unas obligaciones que estaban en mora, como así lo reconocen, que solamente pagaron una cuota. En esas órdenes de ideas dejo sentados mis alegatos. Se decreta un receso de 5 minutos, se les solicita a los apoderados y a los asistentes se retiren del recinto. Enseguida los llamamos para la decisión. Bueno, se decreta entonces la reanudación de la audiencia con el fin de proferir el fallo correspondiente. Luego de terminadas las deliberaciones por parte de la sala que con anterioridad ya había estudiado el expediente. Procede entonces el tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 16 de noviembre de 2016. Toda vez que las partes conocen con suficiencia las actuaciones adelantadas en este proceso, resulta inoficioso que en esta audiencia se haga mención de los antecedentes del litigio, máxime cuando el Código General del Proceso no exige tal aspecto como requisito para proferir sentencia en oralidad, artículo 280 del Código General del Proceso. Ahora bien, tratándose de la segunda instancia, la sala resolverá únicamente los puntos de apelación planteados por la parte ejecutada ante la jueza ACO que fueron sustentados en esta audiencia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 320, 322 y 327 del Código General del Proceso. En tal sentido, no hay duda que los puntos de inconformidad de la parte apelante consisten en: 1. La jueza ACO no analizó el conjunto de medios probatorios aportados al plenario que demuestran las excepciones propuestas, testimonios y dictamen de grafología. 2. En consecuencia, es claro que el acreedor no respetó las instrucciones dejadas por la deudora, puesto que diligenció como fecha de vencimiento de todos los títulos el mismo día, es decir, sin respetar el plazo para el cumplimiento de la obligación, lo cual resulta descabellado, ya que para ello bien podía sumar todo el capital y diligenciarlo en un solo título o valor. 3. Resulta dudosa la pluralidad de obligaciones, pues cabe preguntarse cómo es posible que el demandante continúe haciendo más préstamos a la deudora cuando no pagó la primera de ellas. 4. Se probó que quien diligenció los espacios en blanco de los instrumentos cartulares fue el ejecutante, en punto a capital y fecha de vencimiento. 5. El título valor por capital de 18 millones de pesos. Es claro que fue diligenciado por el demandante y que ese monto corresponde a intereses acorde a la liquidación que para esa data efectuó. 6. El enervante denominado anatocismo está respaldado en que los títulos valores contienen el valor del supuesto capital, incluido el interés, y estos a su vez, acorde a la demanda, están generando nuevos intereses. 7. Igual pasa con la letra por supuesto capital de 18 millones de pesos con fecha de vencimiento 28 de enero de 2012,
pues en realidad corresponde a liquidación de réditos de las otras letras de cambio, lo que traduce en capitalización de intereses. 8. De similar manera quedó demostrada la excepción de inexistencia de la obligación contenida en el título valor, en el entendido de que la letra por 18 millones de pesos en realidad corresponde a intereses liquidados sobre los demás títulos valores y no a un crédito, en tanto que la deudora nunca recibió esa suma a título de préstamo. Ese monto corresponde a la liquidación de intereses mensuales sobre los otros instrumentos cartulares desde el 28 de enero de 2012, menos las consignaciones efectuadas a la cuenta del mismo actor. 9. En punto a la excepción de regulación y pérdida de intereses, también está aprobada, puesto que se liquidaron intereses al 2.5 mensual y no puede aceptarse el argumento de la jueza en el entendido de que la deudora no ha pagado los intereses, puesto que si con la letra de 18 millones de pesos se están cobrando, ello se asimila a pago en los términos del artículo 905 del Código de Comercio. Adicionalmente, el demandado en esta audiencia incluyó una prueba que no fue motivo de inconformidad ante el juez de primera instancia y es su apreciación en punto al interrogatorio de parte del demandante, frente al cual señala que la parte demandante reconoció el plan de pagos, reconoció que sí hubo intereses, reconoció que el valor a pagar iba a 60 meses, reconoció que el capital eran solo 40 millones de pesos, que la primera cuota era de 1.200.000 y pico de pesos y que además que las letras no tenían su fecha de origen. Para dirimir las anteriores inconformidades es menester memorar que tratándose de títulos valores con espacios en blanco, el artículo 622 del Código de Comercio dispone: si en un título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora. Una firma puesta sobre un papel en blanco entregado por el firmante para convertirlo en título valor dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. Si un título de esta clase es negociado después de llenado a favor de un tercero de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. Sobre la anterior norma, la doctrina ha expresado, abro comillas, siempre que se firme un papel en blanco o con espacios sin llenar, el reconocimiento de la firma o el gozar esta de presunción de autenticidad hace presumir cierto el contenido, a pesar de que quien lo suscribió alegue que fue llenado de manera distinta de lo convenido. CPC, artículo 270, pero puede probarse contra lo escrito mediante cualquier medio, inclusive testimonios, acreditando que la firma se estampó en esas condiciones y cuál era el convenio para llenar el texto, porque se trata de probar el hecho ilícito del abuso de confianza. Cierro comillas. De las premisas legales y doctrinales que anteceden, emerge con suficiencia que era carga de la parte ejecutada demostrar que las letras de cambio fueron diligenciadas con espacios en blanco, que para ello dejó unas instrucciones y cuál era su contenido, aunado a que el tenedor legítimo del título diligenció dichos espacios contrariando las facultades para su llenado. Descendiendo al caso concreto, la parte ejecutante
formuló la excepción de falta de autorización para llenar los espacios en blanco. Sobre el particular, bien pronto se advierte que ese medio defensivo está conminado al fracaso, pues pretende la parte demandada enervar la validez de los títulos valores, aduciendo de primera mano culpa a su favor, en tanto que aduce que firmó letras en blanco sin haber dejado ningún tipo de instrucciones para su diligenciamiento. Al respecto, si la deudora entregó al acreedor títulos valores con espacios en blanco, bien podía dejar una carta de instrucciones para su diligenciamiento o incluso dejar instrucciones verbales para el mismo propósito, tal como lo afirma el demandante en el escrito por el cual descorrió el traslado de las excepciones, en donde señaló que las partes habían acordado que las 4 primeras letras tendrían como vencimiento a los 6 meses de su creación, la quinta y la sexta tendrían como fecha de vencimiento a los 4 meses de su creación y la séptima y la octava a los 2 meses de su creación, con un interés del 2.5% sin que sobrepasara los topes anuales de usura autorizados por la Superintendencia Financiera. Folios 42 a 44 del cuaderno 1. Por demás, en el interrogatorio de parte del actor, acepta que llenó los espacios en blanco de la letra número 8 y en el escrito de alegatos de conclusión de primera instancia, el demandante acepta que llenó la fecha de vencimiento de los papeles, de donde concluye la sala que estos sí se expidieron con espacios en blanco, pero era carga de la demandada probar cuáles fueron las instrucciones que otorgó y que los títulos se llenaron contrariándolas. Así las cosas, le correspondía a la parte demandada demostrar que esas no eran las instrucciones verbales que había dejado para el diligenciamiento de los espacios en blanco, cosa que no hizo, en tanto que ninguno de los testimonios recaudados, Hermes Baudillo Cristiano, Héctor Lorenzo Montenegro, José Almonacid López y Nelly Cáceres Durán, folios 62 a 66, 75 a 77 y 118 del cuaderno 1, aluden a algunas circunstancias sobre el particular, en especial porque ninguno de ellos contradice las manifestaciones del demandante. Por el contrario, coinciden de manera genérica en que el interés era del 2.5 mensual y que los plazos eran de 5 o de 6 meses. Ahora bien, en lo que atañe al interrogatorio de parte, debe advertirse al apoderado del recurrente que tal punto no fue motivo de inconformidad ante el juez de la primera instancia. De todas maneras, analizado por la sala, lo cierto es que el interrogatorio de parte del demandante dice todo lo contrario a lo sostenido por el apoderado en esta diligencia. El apoderado argumenta que sí hubo instrucciones, que esas instrucciones estaban contenidas en el plan de pagos, que ese plan de pagos iba a 60 meses, que el préstamo era solo de 40 millones de pesos, que la primera cuota era de aproximadamente 1.200.000 pesos y que las fechas no, y que las letras no tenían fecha de origen. Sin embargo,
del interrogatorio de parte se desprende que el plan de pagos que puso de presente el apoderado en esta audiencia no fue reconocido por la parte demandante. Así aparece a folio 73. También la parte demandante aceptó que solamente el préstamo inicial fue de 40 millones de pesos, pero que después se entregaron 4 cifras adicionales. Folio 74. Así las cosas, del interrogatorio de parte no puede deducirse de manera alguna que hubo contrariedad a las instrucciones. Por otro lado, a partir de indicios, como lo pretende el aquí apelante, si aún se pudieran dar por estructurados, estos no son suficientes para desvirtuar el contenido literal del instrumento cambiario. Por otro lado, en lo que atañe al dictamen pericial, folios 106 a 114 del cuaderno 1, este medio probatorio solo traduce que en efecto los títulos fueron diligenciados con 3 diferentes clases de tinta pastosa, bolígrafo de distintas tonalidades. Empero, el perito fue claro en que no puede determinar qué se diligenció primero y qué después, ya que no se puede establecer antigüedad de las tintas ni orden cronológico de trazos o manuscritos. En tal sentido, la anterior prueba podría indicar que el demandante sí fue quien terminó de diligenciar los espacios en blanco de los títulos valores, mas ello no implica necesariamente que lo haya hecho contrariando las instrucciones acordadas verbalmente con la deudora, pues se itera era necesario que la demandada demostrara cuáles eran las instrucciones que dejó al suscribir unos títulos valores de esa manera y que éstas habían sido desatendidas por el acreedor, cosa que no hizo. Ahora bien, los supuestos de hecho que trae el apelante en la sustentación de su recurso, relacionados con dudas o sospechas sobre las fechas de vencimiento y la complacencia del acreedor en seguirle prestando a su deudora amorosa, ha de decirse que tan solo se vislumbran como meras especulaciones, en tanto que en punto de las fechas de vencimiento de cada título, el acreedor explicó en el escrito por el cual descorrió el traslado de las excepciones, que ello obedeció a las instrucciones verbales acordadas por las partes en el siguiente sentido: las 4 primeras letras con vencimiento a los 6 meses de su creación, 25 de abril del 2011, las 5 y la 6ª letras con fecha de vencimiento a los 5 meses de su creación, la 7ª y la 8ª con fecha de vencimiento a los 2 meses de su creación, 2 de julio y 28 de enero, 2 de julio del 2011 y 28 de enero del 2012 respectivamente. Lo anterior no se observa raro ni sospechoso, a más que no obra ninguna otra prueba en el plenario que contradiga esa afirmación. Por demás, el ejecutante en su interrogatorio adujo que no vio ningún problema en seguirle prestando dinero a la señora Alicia Socha Pinto, pese a que se encontraba en mora, puesto que tenía una garantía real hipoteca que respaldaba tales obligaciones. Folios 72 a 74 del cuaderno 1, explicación que se muestra razonable, sin lugar a extrañezas o dudas, como lo pregona la impugnante. Finalmente, en lo que atañe a las excepciones de anatocismo, inexistencia de la obligación que se cobra incorporada en el título valor, irregulación y pérdida de intereses, ha de decirse que todas ellas redundan en el diligenciamiento de la letra de cambio número 8 por la suma de 18 millones de pesos, en el entendido de que ese monto no corresponde a un capital mutuado, sino a la liquidación de intereses de las otras 7 letras de cambio y sobre las cuales el actor pretende cobrar intereses sobre intereses. Al respecto, revisado el acervo probatorio, se observa que no obra probanza alguna que corrobore el dicho de la demandada,
Por el contrario, el demandante en su interrogatorio negó tal circunstancia y afirmó que ese dinero incorporado en el título sí alude a un préstamo y desconoció el documento de liquidación obrante a folio 34 del expediente. Por demás, en el proceso no hay otras pruebas que infirmen tal aseveración. En tal sentido, el análisis de la apelante en punto a la coincidencia entre la liquidación de intereses de las primeras 7 letras de cambio y el valor incorporado en la letra 8 solo se reduce a eso, a una mera coincidencia y suposición que no tiene real soporte probatorio. En consecuencia, no puede pregonarse que sí hubo un cobro de intereses que se traduce en la 8ª letra de cambio y mucho menos que se configuró el anatocismo y la regulación y pérdida de intereses, ya que conforme a lo explicado no hay duda que sustente la hipótesis que presenta la impugnante. Así las cosas, le asiste razón a la jueza Acuo en indicar que si bien los títulos valores aluden a una tasa de interés del 2.5% mensual, su liquidación no podrá sobrepasar el límite de usura que certifique la Superintendencia Financiera según quedó consignado en el acto de mandamiento de pago, aspecto que queda salvaguardado en el trámite de este proceso y por lo mismo nada obsta para que pueda continuarse con la ejecución. Finalmente, en lo que respecta a aquellos recibos de pago que tuvo en cuenta la sentencia de primera instancia como abonos a la deuda, se advierte que no fue tema de apelación, por ende lo decidido por el juzgado de primera instancia sobre el particular permanecerá incólume. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 16 de noviembre de 2016. Segundo, condenar en costas de la segunda instancia a la parte apelante en favor de La magistrada ponente señala como agencias en derecho la suma de 3 millones de pesos. La anterior providencia queda así notificada a las partes en estrados. Notificada entonces la decisión, doctores, voy a dar por terminada la audiencia. Así las cosas, entonces, se concluye el acto procesal, se incorpora al expediente el CD contentivo de la audiencia, igualmente se incorporará el registro de asistencia firmado por los apoderados aquí presentes, se incorpora igualmente el acta que es suscrita exclusivamente por los magistrados que integran la sala y se autoriza el retiro del recinto del despacho de los apoderados.